¿Cómo están? Un nuevo capítulo de La región al mundo. Este programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en el marco de la Cátedra Jean Monnet. Soy Paulina Astroza, quien los acompaña en cada capítulo junto a invitados e invitadas en distintos temas internacionales. Hoy día vamos a tocar un tema en el cual hemos escuchado no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Es un tema absolutamente global y geopolítico. Y para ello estoy hablando de energía y para ello voy hoy día a tener como invitada, a quien ya agradezco, a Analía Rojas, quien es directora ejecutiva de Acera. Ya le preguntaremos qué es Acera, que tiene más de 24 años de experiencia trabajando en el sector eléctrico en toda su cadena de valor, con puestos de liderazgos y directivos de alto nivel para el sector público y privado. Además, es economista licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así es que, Analía, te doy la más cordial bienvenida y gracias también por darnos este tiempo en que cuando grabamos estás a punto de viajar a Emiratos Árabes en la comitiva presidencial y de lo cual conversaremos al final. Partamos por Acera. ¿Qué es Acera? Oye, Paulina, muchas gracias por la invitación. Honradísima además de tener este espacio de conversación que se sale muchas veces de los espacios más técnicos que generalmente, bueno, las personas que nos desenvolvemos en el ámbito que tú mencionabas de las energías renovables, del mercado eléctrico, estamos como muy enfocados de repente a la parte regulatoria, a la parte técnica, y es muy bueno conversar levantando un poco la mirada, ¿cierto? Y hacer esto que tú dices, desde la región hacia el mundo, desde Chile también hacia el mundo. Así que agradecidas por el espacio que nos has brindado. Bueno, partamos por Acera. Entonces, Acera es Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Esa última A es muy importante, diría, ya vamos a entender por qué. Y bueno, es un gremio que básicamente reúne a empresas y compañías que están colaborando para la transición energética del mercado eléctrico particularmente, ¿ya? Tenemos 150 y algo socios, algunas veces entran muchos socios, algunas veces salen, digamos, dependiendo de la bonanza de los ciclos económicos, y eso se nota muchísimo en las membresías, ¿cierto?, que tienen los gremios. Pero nosotros más o menos hace ya 2 años estamos siempre sobre 150 socios que son de, como tú decías, la cadena de valor de la industria eléctrica en transformación. O sea, tenemos fabricantes, tecnólogos, empresas generadoras, por cierto, desarrolladores de proyectos y muchas compañías que están en la cadena de valor de la ingeniería, de la evaluación ambiental. Bueno, entonces básicamente es un gran ecosistema, ¿no? Y un ecosistema para los negocios y para, evidentemente, promover nuestra misión. Nuestra misión es colaborar, ¿cierto?, con la transición energética enfocada en el mercado eléctrico para que dejemos de generar electricidad, básicamente, dependiendo de combustibles fósiles y por lo tanto, en ese contexto, nosotros hablamos de la descarbonización del sector eléctrico. O sea, queremos que los generadores eléctricos que nosotros tenemos en el país generen con fuentes de energía que no tengan emisiones de carbono, ¿ok? Y por eso hablamos de la descarbonización. Así que esa es nuestra misión, es una bonita tarea hoy día en todas las agendas, no solamente de la energía, es parte de la agenda económica, por cierto, es parte de la agenda geopolítica de los países, así que te digo que es un capítulo que hoy día es muy transversal, hoy día estamos a nivel de importancia como el sector minero, básicamente, y eso te da un poco, ¿cierto?, las luces de la importancia que tiene hoy día la transformación del sector enfocado en energías renovables para las cuentas nacionales, por ejemplo. Así es, por eso que la invitación especial y por eso tenía ganas también que estuvieras en este programa, porque nuestro programa va dirigido al ciudadano común y corriente. Nosotros queremos que la gente entienda
más allá de lo técnico, que especialmente en estas áreas son bastante complicadas, tú lo hablabas, el tema regulatorio, pero queremos que la gente común y corriente entienda de qué se trata esto y por lo tanto te pregunto, porque hemos visto mucho en la prensa y seguramente no todos entendemos el alcance de las discusiones que se están dando a nivel público. ¿Cuál es el desafío que tiene la transición energética en nuestro país hoy día y cuáles son las aristas más complejas de esta transición Claro. o esta transformación? Claro, Paulina, mira, yo creo que lo importante para que nosotros entendamos y hagamos un contexto y todos lo entendamos. Yo también me considero un ciudadano a pie, como dices tú, y durante muchos años mi relación con la energía era usarla. O sea, prender el interruptor y que tuviéramos un flujo de energía eléctrica que alimentara nuestro consumo, nuestra iluminación, nos permite hoy día estar conectadas, ¿cierto? En esta conversación, además a distancia. Yo estoy en Santiago, tú estás en Concepción. Entonces, bueno, la electricidad básicamente no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Y es un medio que, imagínate, desde que el hombre es hombre descubrió, además, el uso de las energías, de las fuentes energéticas, distintas Mm. fuentes energéticas. Primero fue la leña, ¿cierto? Y esa fue la primera transición energética que tuvimos. Luego fueron los fósiles, el carbón, por cierto. Y luego ocurre una de las transiciones energéticas más importantes, que es básicamente empezar a usar el motor a combustión, ¿ya? Y esa también fue una transición energética. Pero lo particular de esta transición energética es que tiene varios objetivos, ¿ya? Uno es el climático, ¿ya? Estamos insertos, ¿cierto?, en un diagnóstico que no es muy alentador desde el punto de vista, bueno, de la sobrevivencia de los humanos y de los ecosistemas, tal cual nosotros los conocemos hasta ahora. Entonces, la primera distinción de esta transición energética es que esta se hace en contra del tiempo y además por un motivo que tiene que ver no solamente con la conveniencia de usar un energético para un fin u otro, movimiento calor, siempre es lo que perseguimos con la energía, producir movimiento calor, sino que también tenemos que preocuparnos de la disminución de gases de efecto invernadero que han ido copando básicamente nuestra atmósfera. Se ha disminuido la capacidad de nuestro planeta para enfriarse naturalmente, y eso ha causado entonces esto que llamamos el cambio climático, ¿ya? Cambio climático que nosotros hoy día, y yo siempre lo explico así, tú has visto que en los matinales hoy día siempre hay una sección que se llama cambio climático y que generalmente y lamentablemente está asociado a mostrar catástrofes climáticas que ocurren en el mundo. Entonces, tenemos un espacio en el día, ¿cierto? O en las noticias, donde siempre estamos escuchando de huracanes, inundaciones, eh, desertificación, sequía, o sea, los extremos, ¿cierto?, de las temperaturas. Y para todas las personas que me están escuchando, o sea, entender que eso lo causamos nosotros, nuestras actividades como seres humanos, que están relacionadas precisamente con el uso y la combustión de hidrocarburos, de combustibles fósiles, que en este proceso de la combustión emanan gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es el kit del asunto para la transición energética que hoy día pretendemos hacer? Es abandonar el consumo fósil, ¿verdad? Que nos permite de nuevo, imagínate tú, tu auto, movimiento, tu calefactor a leña, calor, la electricidad que se produce con carbón, con petróleo, con gas, todo eso en el fondo genera gases de efecto invernadero. Y los países en conjunto, independiente de sus contribuciones de contaminación o de gases de efecto invernadero, se han comprometido a ir abandonando paulatinamente los usos de los fósiles. ¿Para qué? Para empezar a adoptar otro tipo de tecnologías que se llaman las energías renovables, y especialmente aquellas mm, menos habituales, menos usadas, ¿cierto?, en la historia del hombre, por eso se le llama no convencionales, que básicamente es la energía solar, la energía eólica y algunas otras energías que son hoy día aportantes, ¿cierto?, de la solución energética, pero que no tienen emisiones, ¿cierto?, al momento de usar y producir, en este caso particular, energía eléctrica. Ese es el resumen de la problemática de lo que estamos haciendo, y ahora podemos hablar de muchas cosas entendiendo cuál es la definición del punto de partida.
Ahora, lo que tú detallas, este proceso, ¿de qué manera afecta o tiene implicancias en el ciudadano común y corriente? Claro. Porque en realidad todos queremos, como tú decías, tener internet, tener luz, tener calor, pero finalmente eso al mismo tiempo va generando eh, los efectos que ya están científicamente comprobados de los efectos negativos del cambio climático. Y por lo tanto se tiene que producir esta transición. Bueno, ¿de qué manera el ciudadano común y corriente, primero, es afectado, participa y tiene que tener conciencia también del rol que el ciudadano debe aportar también a esto para disminuir los efectos del cambio climático, sabiendo que evidentemente son las empresas, son las industrias las que producen mayor contaminación, pero cada Claro, granito de arena en miles de millones de personas en el mundo pueden ayudar. todo muy claro, Paulina, pero además estamos nosotros como consumidores en la responsabilidad también de entender cómo nosotros nos suministramos de esos energéticos y qué es Claro, lo que producen, ¿ya? O sea, es verdad, las empresas son, del punto de vista de unidad, ¿cierto? Las mayores responsables, o sea, una generadora eléctrica a carbón o una empresa contaminante, obviamente ahí está pero es muy importante que la cadena, ¿cierto?, de consumo y el eslabón final, que somos nosotros los consumidores finales, entendamos, por ejemplo, de dónde en este momento viene la luz eléctrica que te está alimentando a ti en casa, ¿ya? Y nosotros tenemos, bueno, nosotros en Acera nos dedicamos a eso, nos dedicamos a monitorear y a poder explicar con números, por ejemplo, cuál es el comportamiento de este sistema eléctrico que está en transformación. Entonces, entendamos un poco los datos, ¿ya? Hoy día, nosotros a 20 años más o menos de iniciado este proceso de adaptación de energías renovables para la generación eléctrica, tenemos ya un 41% promedio al año, en donde el abastecimiento de la energía eléctrica que alimenta tu casa, mi casa, la industria, el comercio, etcétera, proviene de fuentes renovables no convencionales, o sea, mayoritariamente energía solar y energía eólica. Pero hay otro 60% básicamente que viene de otras fuentes. Hay un 20% más o menos que viene de hidroelectricidad convencional, las represas, las que tienen, ¿cierto? Nosotros crecimos con esa imagen de las represas hidroeléctricas porque son parte además de nuestra historia de electrificación, ¿ya? Pero si tú lo piensas, hay otro 40% que todavía depende de combustibles fósiles. Y el problema de los combustibles fósiles, Paulina, además de, obviamente, la contaminación y lo que ya mencionamos, es que también son tremendamente caras cuando hay shocks de precios internacionales y además tienen el 98% de nuestro consumo de combustibles fósiles es importado, o sea, nosotros ni siquiera somos autárquicos en la producción de esos combustibles. Y ahí vamos a enganchar con un área que te gusta mucho a ti, que es básicamente la geopolítica, ¿cierto? De las problemáticas que estamos abordando y en este caso particular de la transición energética. Entonces, si tú lo piensas, dices, mira, yo primero soy dependiente de un energético que tengo que importar. Cada vez que hay un shock de precio, hay una afectación. Imagínate cuando nosotros nos suben el precio de la gasolina para ir a cargar el estanque de nuestros autos, ¿no? Hemos tenido episodios en donde hemos visto, por ejemplo, bueno, imagínate cuando se rompió la barrera psicológica de los 1.000 pesos por litro en Chile, mm, que fue por allá, ¿cierto?, en la pandemia. Bueno, hoy día todo el mundo está más o menos ya como entregado en el sentido de que la benzina cada cierto tiempo sube y uno un poco es dependiente, ¿no? Hay una frase muy gráfica que dice que somos adictos al petróleo, ¿ya? Y adictos a los fósiles. Entonces, la transformación significa comenzar a abandonar más temprano que tarde, ¿ya? Y por las dos razones que te doy, por las tres, por ambición climática, en el fondo nuestros desafíos para disminuir los efectos de la contaminación atmosférica de estos usos de combustible. La segunda, por una razón de conveniencia económica. Es más barato, evidentemente, usar un recurso natural y renovable como el sol y como el viento para generar electricidad y para que esa electricidad luego abastezca los otros consumos, ¿cierto?, energéticos que tú tienes en el auto, por ejemplo, un auto eléctrico, en la calefacción eléctrica y la iluminación que nosotros siempre tenemos. Y lo tercero
la cuestión de la dependencia geopolítica. O sea, conflicto Rusia-Ucrania, ¿verdad? Elevó los precios del gas a récords mundiales nunca antes vistos. Ahora están en una baja porque estamos en una situación un poco más acostumbrada, digamos, a la situación, digamos, de afectación de precios de geopolíticamente hablando del gas. Pero, evidentemente que ahí hay tres muy buenas razones por las cuales nosotros debemos descarbonizar nuestros mercados. Y la relación con la ciudadanía es esa, o sea, nosotros somos usuarios y en la medida que sea conveniente transitar de nuestros consumos fósiles a consumos que son eléctricos basados en energías renovables y almacenamiento, vamos a tener efectivamente ahorros importantes, ¿cierto?, a nivel de lo que significa el gasto energético de una familia, ¿ya? Así que por ahí creo que hay que agarrar la conversación. Y estamos en un momento muy álgido, muy complejo, porque efectivamente hoy día las cuentas eléctricas, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, Paulina? De lo único que hemos estado conversando, diarios, matinales, programas de televisión, noticiarios, columnas, etcétera, es de la tarifa eléctrica, ¿ya? Así Entonces, es. la pregunta que uno dice, oye, bueno, pero ¿cómo me voy a electrificar si la tarifa no es conveniente? ¿Ya? Y ahí podemos hacer una segunda pausa, digamos, una tercera, una tercera referencia a entender por qué la tarifa eléctrica hoy día es cara. Sí. Vamos a tocar ese tema, pero antes de eso quisiera seguir un poco con estas complejidades que tú señalas, sobre todo desde el punto de vista geopolítico, que efectivamente, si hay una de las características que tenemos hoy día, es la incertidumbre, la volatilidad. Sobre todo es muy importante tener en claro que los riesgos que existen en el mundo hoy día, la conflictividad que existe a nivel mundial, hace que justamente tengamos que tener esos riesgos en cuenta, Por más supuesto, aún un país pequeño como el nuestro y que tal como tú decías, somos dependientes de lo externo porque no tenemos eh, el petróleo, porque no tenemos los grandes recursos que tienen otros países y dependemos mucho de los valores y de lo que ocurre en el escenario internacional. Dentro de eso, que es una realidad y que, bueno, con un colega hemos trabajado el concepto de autonomía estratégica, que es el que utilizan los europeos, pero adaptándolo un poco a la realidad chilena y a la realidad latinoamericana. Y justamente uno de esos es tratar de no depender, no seguir dependiendo de aquellos otros componentes que no manejamos. Por un lado, te quiero preguntar sobre la tecnología. ¿Cuánto juega la tecnología en este proceso? Y segundo, eh, ¿cuánto Chile tiene también de ventajas ok, en claro. esto? Porque Chile, tú señalabas, está la energía eólica, está la solar, está la hidroeléctricas, y Chile tiene unas ventajas enormes frente a otros países, más ahora, y también te agrego el tema, que estamos dentro de esta transición energética, transición ecológica, como le llaman en Europa y en otros países, eh, guerra Ucrania mediante, eh, a buscar aquellos componentes, aquellos minerales, aquellas... Muy importante. y Chile tiene litio, Chile tiene Cobre, cobre, tiene el hidrógeno verde, podemos no, producirlo acá, y además tierras cobalto, raras. tierras raras, exacto. Entonces, estamos también, Chile tiene una potencialidad ahí para poder hacer esta transición. Eh, Insisto, lo tecnológico, lo geopolítico y las ventajas comparativas que tiene nuestro país frente a otros que no tienen estas ventajas. Y estoy pensando principalmente en los europeos que están teniendo que invertir tanto para no depender del petróleo ni el gas ruso, porque podrían producir hidrógeno verde tal vez en el norte de África, pero ya vemos cómo está la situación geopolítica, La podrían ir a conflictividad, sí, buscar claro. eh, tierras raras, pero resulta que los chinos tienen una gran cantidad, pero no se las van a dar. Entonces, eh, ¿qué rol juega Chile ahí? Mira, súper, bueno, la pregunta es amplia, pero vamos a tratar de ordenarla en el sentido de eh, un poco identificar, ¿cierto?, las ventajas, el rol de la tecnología y
esta relación con la sensibilidad geopolítica que hoy día tiene el tema energético y el tema de minerales, ¿ya? Lo vamos ordenando por partes. Em, o sea, evidentemente Chile tiene ventajas naturales, ¿ya? Somos un país con alto recurso solar, el más grande del mundo. La radiación más alta, más fuerte del mundo ocurre acá en el desierto de Atacama. No es ni siquiera el Sahara, uno se imaginaría. No, Sí. nosotros tenemos la mejor radiación del mundo. Tanto así, un pequeño dato rosa, como digo, eh, los paneles solares aquí se degradan más rápido que en otras latitudes, en otras zonas desérticas, porque la radiación aquí es más fuerte, ¿ya? O sea, para entender un poco Mm. cómo también nosotros, a veces que uno piensa que solamente son ventajas, no, también tiene algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser claros en cómo vamos a explotar ese potencial, ¿ok? Entonces, la mejor radiación del mundo, una muy buena también niveles de recurso eólico en la zona norte, por ejemplo, en la zona costera, pero también en la sierra, ¿no? Y pues, evidentemente en la zona sur-sur, ¿ya? Y Patagonia, entonces hay recursos de sobra, más nuestros recursos hidráulicos, que evidentemente han sido, como yo te decía antes, parte de nuestra historia de electrificación. Entonces tenemos tres recursos básicamente que son excelentes para poder desarrollar. Pero si tú lo piensas, Paulina, también hay otros países que lo tienen. O sea, te va un poco al norte, está Perú, tiene más o menos, ¿cierto?, la misma combinación eólica solar, a lo mejor un poco menos presente, pero hay zonas que son muy buenas. Y lo mismo pasa en Argentina, en la Patagonia, y lo mismo pasa en Bolivia, con la radiación, en las zonas altas. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué ocurrió en Chile antes que en otros países de la región? Y eso se combina entonces con nuestras cualidades, ¿ya? O nuestras características de marcos regulatorios estables, apuntados a la inversión extranjera, globalizados, o sea, totalmente en el fondo dentro de los parámetros de lo que es economía de mercado para poder incentivar los desarrollos privados que en Chile todos aquellos agentes que participan del mercado eléctrico son agentes privados. La Y generación, transmisión y seguridad jurídica, y que la es tan seguridad importante para jurídica, el inversor el, to- extranjero. totalmente la importancia del respeto de los contratos, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver entonces con nuestro éxito, ¿cierto?, en desarrollar esta industria. Ahora, ¿por qué esta industria es tan relevante el tema de la tecnología? ¿Ya? Y aquí vamos a entrar, me separo, punto aparte, vamos otro párrafo, el tema de, mira, hay varias teorías de cómo nosotros, o teorías más bien ideologías, diría yo, o posiciones, respecto de cómo nosotros tenemos que jugar el rol del desarrollo humano para seguir creciendo, desarrollándonos como naciones, aquellas ya desarrolladas, pero sobre todo aquellas que no han participado del desarrollo, ¿cierto?, económico. Piensa tú en África, piensa tú en países, entre comillas, que se han ido quedando fuera del concierto, ¿cierto?, del desarrollo económico. Entonces, la pregunta es cómo esos países alcanzan los índices de desarrollo y de confort que persigue la humanidad por sí misma, ¿cierto? Eh, entendiendo que hoy día tenemos una restricción respecto de cómo tenemos que usar, por ejemplo, la energía. O sea, hoy día ya la energía no es infinita, no tenemos pozos petroleros infinitos, no tenemos yacimientos de gases, de gas infinito, tampoco de carbón, además de la cuestión climática, pero que además se van a acabar. O sea, si tú lo piensas de aquí a Eh, 100 años, o sea, tenemos que tener esa visión. Entonces, ¿cómo hacemos que esos países entren en el tránsito del desarrollo a pesar de estas restricciones que uno podría poner en un modelo, ¿cierto? Como una condición que está presente hoy día, pero no se va a dar en el futuro, en términos de disponibilidad de recursos energéticos. Y ahí entonces donde viene uno, por supuesto que tenemos que tener recursos identificados, ¿cierto? Los recursos naturales, pero es en base a la tecnología que estos recursos pueden escalar, ¿cierto? Su alcance y su capacidad de producción y de satisfacción de esa demanda energética para, en el fondo, cubrir una visión de aquí a 25, 50, 100 años, ¿ya? Entonces, la tecnología es clave porque es la que permite primero, abaratar los costos de producción energética. Segundo, eficientarlos en el sentido de que además de verdad se produzca la energía que nosotros necesitamos consumir y
y no estemos en ninguno de los dos extremos, o sea, que nos falte energía o que nos sobre, ¿no? Ninguno de los dos es deseable. Pero por sobre todas las cosas es porque nos permite escalar, o sea, llegar a las poblaciones que antes no había llegado, en el fondo, el desarrollo humano Mm. y el confort y los beneficios que da la utilización de la energía, ¿ya? Acuérdate, movimiento calor, pero finalmente para producir confort, ¿ok? Y confort y además una malla productiva, ¿cierto?, que depende de la Por energía, o sea, supuesto. toda nuestra industria depende de la energía. No hay nada que se produzca hoy día, excepto técnicas de, no sé, mm, arado a lo mejor, pero ¿me entiendes? O sea, la alternativa es volver a la prehistoria en ese sentido. Entonces, la tecnología es importante y eso es lo que permite en el fondo hoy día abaratar costos, ser más eficiente y escalar, ¿ya? Y la tercera cuestión que es el juego geopolítico. Mira, hoy día, en términos, y así lo veo yo personalmente, en nuestra visión de renovables, hoy día hay muchos mercados, a ver, varios mercados, no muchos, hay varios mercados que están en el rol de productores, ¿cierto?, de soluciones energéticas para la transición. ¿Ah? O sea, que producen paneles solares, aerogeneradores, baterías, etcétera. Y ahí son generalmente países ya industrializados. Europa, por cierto, un gran agente, un gran player en ese sentido, Estados Unidos, y hace 10 años o 15 años empieza, ¿cierto?, el gigante chino, asiático, a introducirse en el mundo de la tecnología para la transición energética. Y hoy día, con un liderazgo bastante fuerte dentro de esta hegemonía, ¿cierto?, de un tercio, un tercio, un tercio, que es Estados Unidos, Europa y Asia particularmente, pero China especialmente. Ok, entonces ahí tenemos un juego político, o sea, esto que yo te describo es el espejo de lo que ocurre a nivel de las fuerzas, ¿cierto?, de relaciones políticas que se tienden a equilibrar, y tú eres la especialista en esa materia, de cómo en el fondo los países también se juegan en el concierto internacional para asegurar ciertas posiciones, ¿ya? Entonces hoy día la energía es otra vez un sector que está reflejando aquello que ocurre también en el ámbito de la política económica, ¿ya? Porque somos parte además en términos de sector, somos parte súper importante de la economía mundial. Segundo, habemos países que somos productores de fuentes, ¿cierto? O materiales naturales, materiales primas, que son útiles, uno, para la producción de esos infraestructuras, esos equipos o esas tecnologías para la transición energética, repito, paneles solares, aerogeneradores, baterías, cables, conductores, o sea, todo aquel concepto, ¿cierto?, de infraestructura que se requiere. Y hay materias primas que son claves para eso, tú las mencionaste: cobre, hierro, acero, cobalto, ahora litio, ¿no? Hidrógeno verde, que es un capítulo, tenemos que hacer otro programa de hidrógeno verde, pero Lo haremos. porque mucho que hay ahí. Em, Y y, novedades que hay ahí de y inversiones novedades a propósito, que recientemente exactamente. aparecieron, así que Oye, esas hay que 11.000 seguirlas. 11.000 millones de dólares de Exacto. inversión en un proyecto en el sur-sur, ¿cierto? No es un proyecto para nada menor, todo lo contrario. Y un poco la condición, lo que solamente un pie de página en ese sentido, lo que tenemos que pensar es por qué un mercado como el chileno recibe, ¿cierto?, la atención y la elección de hacer un proyecto de esa envergadura, de esa naturaleza, aquí en el sur de Chile, un poco, uno podría decir, oye, en el confín del mundo. ¿Ya? Bueno, porque tenemos condiciones naturales, tenemos algunas condiciones regulatorias y económicas. Hay algunas que hoy día, por supuesto que en un mercado en transición, no siempre se ajustan a los objetivos y a la velocidad con que queremos hacer esta transición, quienes la empujamos, pero evidentemente que ahí tienes un, un eco, ¿cierto?, de esto que está ocurriendo a nivel de Chile. O sea, hay una gente que confía en hacer una inversión de esa naturaleza y que va a tener complejidades. Por cierto, el desarrollo de un proyecto energético hoy día, cualquiera, no solamente los de hidrógeno verde, enfrentan la cuestión ambiental, la cuestión territorial, no es llegar y hacer un proyecto, ¿no? Y ese anuncio de inversión que es tan importante para Chile, por supuesto que se puede materializar en varios años más, o sea, no es inmediato, pero hay que tenerlo en cuenta para entender
la virtud entonces que tenemos como país para hacer este tipo de atractivos que ojalá se multipliquen. Bueno, volviendo al tema entonces de los recursos mineros o minerales, ¿no? Los minerales críticos para la transición energética y también, evidentemente, nosotros como país, plataforma de América Latina, tenemos que entender cuál es nuestro rol dentro de América Latina, ¿ya? Uno, porque evidentemente siempre hay posibilidades de exportar una energía que se produce, si en el norte sobra energía, hoy día tenemos capítulos de vertimiento, como dicen los especialistas de este mercado, o sea que se produce más energía limpia, barata y renovable de la que se puede integrar a la red. Tú eventualmente podrías pensar en hacer una integración regional, se ha pensado muchas veces, por cierto, Sí, ¿eh? Pero hoy día con una ventaja sobre básicamente las necesidades energéticas de otros países que les ha costado o no han hecho todavía la transición hacia energías renovables, ¿ya? Uno. Y segundo, evidentemente nosotros somos un país plataforma de entrada para América Latina, ¿ah? Y eso sigue siendo una ventaja del punto de vista de poder proyectar nuestra importancia, nuestra experiencia, por cierto, las lecciones aprendidas a el resto de la región. Siempre hay una cuenta que me gusta hacer, me la dijo un colega en algún momento, que yo creo que es de esas cosas que uno le hace así como clic, ¿no? Mira, América Latina tiene eh, la mitad de la población de China, ¿ya? Pero tiene el doble del territorio como América Latina a China. Y tiene más o menos un ingreso per cápita, si tú tomas los países de América Latina y haces también las comparaciones, tienes más o menos un ingreso per cápita similar al que tiene China. sí. Entonces, cuando hablamos de esta tensión, ¿cierto? O de la relación eh, hacia China con el resto del mundo, tú tienes efectivamente en América Latina un contraparte, un contrapeso importantísimo del punto de vista de una región, ¿cierto? Compuesta por varios países, pero que podríamos en el fondo emular, pero con el doble de las ventajas, la mitad de la población y el doble del territorio y la riqueza de recursos que tenemos para poder en el fondo entender que también podemos hacerlo. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, también nosotros tenemos un potencial ahí en desarrollo de soluciones energéticas y de poder en el fondo continuar con esta senda del desarrollo que es lo que aspiramos. Escuchándote, Analía, pensaba en varios planos. Pensaba en la conciencia que tienen de verdad. Primero hablamos de los ciudadanos común y corriente respecto a esto que es tan técnico. Pero estaba pensando también cuál es la conciencia que tienen el Ejecutivo, el gobierno o los gobiernos que vendrán a futuro, eh, la conciencia que tienen los parlamentarios, porque esto para cualquier política, sea energética, sea u otra, cuando tiene que ver con marcos regulatorios, tiene que ver con leyes, tiene que ver con decretos, tiene que ver con reglamentos, tiene que ver con una serie de, también una Definiciones, claro. definiciones y un aparato jurídico que viene detrás. O sea, Exacto, una de las cosas que también miran de afuera es el Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas, cuáles son las normas, y que eso hace que también que muchos de los capitales extranjeros no se vayan a otros países en la propia América Latina porque no hay seguridad jurídica, por la inestabilidad, cosa que en Chile sí se presenta. Pero me preguntaba cuánto de esto hay conciencia también en el sector de nuestros parlamentarios, en la discusión parlamentaria, eh, y también tú lo tocaste, el tema regional. La verdad es que si hay algo que no ha funcionado en América Latina ha sido la integración en su concepto más real de integración. Y sin embargo, la Unión Europea, lo que nosotros conocemos como Unión Europea hoy día, parte con la integración energética, parte con la comunidad económica del carbón y del acero. Y ahí parte este proceso de supranacionalidad justamente después de la Segunda Guerra Mundial y donde ponen en común la producción del acero y el carbón, que en ese momento era la fuente energética, y de ahí parte la integración. Y después ya es lo que es hoy día. Lamentablemente en América Latina no ha pasado y en América Latina si hay temas que debería unirnos con urgencia es justamente, por un lado, el tema migratorio,
el tema de lo que significa el crimen organizado, que es un tema, pero el otro temazo es la energía. Totalmente. Y tenemos eso que tú señalabas, que aparte que tenemos los recursos, aparte que somos un continente en paz, a diferencia de otros continentes, y que es muy importante, y además la biodiversidad que nosotros tenemos dentro de la región. O sea, me lleva a la conclusión que aquí hay un factor político, de voluntad política, de visiones eh, poco adaptadas a lo que es esta realidad. Mi pregunta va, eh, ¿cómo tú percibes o cómo ustedes perciben que de verdad eh, este mensaje, que aparece muy claro, que en Europa y en Estados Unidos está hace rato, los chinos lo tienen claro hace rato, ha permeado la discusión parlamentaria en el gobierno y, bueno, ya te adelantaste a lo que pasa a nivel regional? Claro, mira, yo creo que hay un entendimiento de largo plazo y por eso Chile ha sido, por ejemplo, pionero en suscribir los compromisos del Acuerdo de París o las contribuciones individuales nacionales, ¿cierto? Que Chile, en el fondo, se aboca, y eso es súper importante, a diferencia de otros países de la región, nosotros declaramos querer ser carbono neutrales al año 2050. ¿Sabes lo que es eso? Una economía carbono neutral, o sea, que en el fondo el carbono que vamos a producir por las actividades que descansan en fuentes fósiles sean compensadas, ¿cierto? Con aquellas actividades que no producen. Entonces vamos a quedar en un neteo, básicamente, cero, ¿no? Eso es lo que se persigue en todos los sectores, además, no solamente la energía. El sector eléctrico particularmente quiere ser carbono neutral al 2040, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer el retiro de las unidades a carbón, luego el retiro de las unidades a gas probablemente, y ir añadiendo a nuestra matriz energética eléctrica más energías renovables y más almacenamiento, baterías básicamente. Eh, entonces, yo diría, check, o sea, largo plazo lo tenemos bien claro, ¿no? Y estamos comprometidos y tenemos una política de Estado, y tú lo dijiste muy bien, oye, independiente del gobierno, esta es una política de Estado, una política pública que ha trascendido incluso los colores y los lados políticos, Sí. ¿ya? Entonces, en eso, súper bien, nos sacamos un 10 ahí. ¿Dónde estamos más complejizados? En el entendimiento del corto plazo. ¿Ah? O sea, si tú me dices hoy día, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy día? Claro, la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque vienen las alzas asociadas a un congelamiento, nunca se nos olvide, un congelamiento de tarifas hace 4 años o 5 años ya, en 2019. ¿Y sabes lo que pasa, Paulina? Que el valor de mantener un precio congelado en el tiempo no es percibido por el consumidor. Y lo que sí es percibido es el dolor de la normalización de esa tarifa que se ve como un alza, ¿ya? O sea, lo que uno tiene que pensar es cuánto habría pagado yo de electricidad todo este tiempo y me ahorré, y ahora cuánto tengo que volver a pagar para que esa tarifa se normalice. Es una cuenta económica que es muy difícil de hacer porque tú has tenido un consumo eléctrico en estos últimos años independiente de la tarifa, ¿no? Y en Entonces, pandemia lo utilizamos y en muchísimo más, pandemia. de Entonces, hecho. no percibimos el valor de ese congelamiento y hoy día parece injusto, y así se quiere presentar en muchas de las aristas, digamos, de esta discusión, de que es en el fondo un aumento abusivo. Y la verdad es que cuesta mucho, como te digo, equilibrar aquello que fue un beneficio pasado y que ya ocurrió, ¿cierto? Con el ajuste que parece un castigo para, en el fondo, los consumidores. Y eso es un dolor. Entonces, estamos hoy día enfocados en esa discusión. Y ahí empiezan a salir cosas preocupantes, como por ejemplo el otro día que escuché a una asociación de consumidores decir, oye, entonces suspendamos el plan de la descarbonización. O sea, ¿en qué lugar del mundo se está suspendiendo descarbonización por un efecto tarifario de corto plazo que además, déjame decirte, no tiene nada que ver? O sea, las tarifas eléctricas hoy día que tienen distintos componentes, ¿cierto?, de generación,
son mayoritariamente caros aquellos contratos que están dependiendo de combustibles fósiles, ¿ya? Y los baratos son aquellos contratos que dependen de energías renovables. Entonces, es impensable que por esta razón particular, coyuntural, que tiene que ver además con razones políticas nuestras internas, estallido social y pandemia, o sea, por eso se congelaron las tarifas. Y hoy día aprovechar esa coyuntura para decir, oye, suspendamos la descarbonización, o mira, preocupémonos entonces de meter más carbón, o sea, ni siquiera suspenderla, sino que volvamos al carbón. O sea, ningún sentido, ¿ya? Y yo creo que el punto de la política pública, mira, la política pública tiene que ser a la vez robusta, pero que tiene que tener un lenguaje que nos permita explicar, por ejemplo, en este espacio como este que tú tienes, que es muy valioso, porque nos da tiempo, ¿ya? Hay una restricción y hoy día una imposibilidad, a mí me frustra mucho, por ejemplo, una elaboración o una discusión en el Congreso donde los agentes tienen 10 minutos para explicar un tema, ¿ya? O sea, no se puede. A veces tenemos que tomarnos el tiempo para entender profundamente lo que ocurre en un mercado, cuál es su diseño, la organización industrial, por qué en el fondo hay cosas que ocurren hoy día, que ocurrieron antes o no ocurrieron. Entonces, todo eso requiere tiempo. Y otra cosa que requiere entendimiento y para el entendimiento hay que leer. Sorry. O sea, hoy día estamos en una sociedad donde si tú no lo ves acá, ay, ¿ah? Si tú no lo ves No aquí, en existe. el TikTok, como que no existe, como que no hubiera tiempo. ¿Sabes qué? Hay que leerse la minuta, hay que leerse el documento, hay que tener un tiempo para poder desarrollar un entendimiento de un mercado que además es complejo, ¿ya? Es verdad que a los usuarios y a los consumidores, a ti, por ejemplo, a ti te interesa que tú prendas la luz y esa luz esté disponible, sea barata, sea limpia, no tienes por qué entenderlo, pero quienes legislan, quienes están en el poder ejecutivo, quienes están en el poder, en el parlamentario, nosotros que estamos en el ala privada y que somos aportantes al entendimiento, sí tenemos que meter la cabeza en estos temas, ¿ya? Y por eso es tan necesario también tener, eh, te diría yo, un norte claro a dónde queremos llegar. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Queremos tener una matriz, primero, diversificada. Segundo, barata. Y tercero, limpia, ¿ya? A veces el orden, primero lo podemos querer limpia, ¿ah? Limpia, segura, barata, todo eso, pero tenemos que saber dónde queremos llegar. Y ese largo plazo no se puede cambiar por la coyuntura, ¿ok? Entonces, ahí hay un proceso, yo te diría que es el más complejo de hoy, de cómo nosotros perseveramos en un camino hacia la descarbonización cuando tenemos coyunturas tan complejas que resolver como lo de la tarifa eléctrica, ¿ya? Nosotros somos aportantes a la discusión. Creemos que efectivamente, mientras más energías renovables y almacenamiento exista en términos de penetración, ¿cierto? De ese 41% que se eleva a 60 y a 90 y etcétera, la tarifa va a ser cada vez más barata. Pero tenemos que hacer que eso ocurra y para que eso ocurra no tenemos que cambiar la dirección del timón, ¿cierto? En la mitad de la tormenta. Estaba pensando justamente la palabra persistencia. Eh, continuar con ese objetivo a largo plazo que está claro, que es necesario y que la verdad es que para salvar el planeta, salvar nuestro país, no tenemos otro que ir hacia ese objetivo. Ay, Eh, Paulina, un segundo. Chile cumple 7 de los 10 riesgos climáticos asociados a una región. sí. Tenemos riesgos de inundaciones, tenemos riesgos de desertificación, tenemos riesgos de el cambio de el borde costero, del pH del océano, o sea, todo aquello que hoy día además sustenta nuestro ecosistema económico se puede ver afectado por los embates del cambio climático. El cambio climático actúa, no pregunta, oye, ¿y Chile? Ah, es que Chile en realidad aporta el 0,1% de los Sí, gases de efecto invernadero, entonces no voy a actuar ahí. Lo escuché el otro día de un colega peruano que dijo, mira, el Perú, este tema de la cuestión climática no nos importa porque somos el aportante del 0,4% de los gases de efecto invernadero, así que poco menos que aquí no hay que hacer nada. No, señor, todo lo contrario. ¿Ah?
tenemos que hacer cosas porque el cambio climático no elige. De hecho, los países más contaminantes son los que menos riesgos tienen en comparación con aquellos que estamos aportando a los efectos negativos del cambio climático. Justamente es súper injusto eso, pero Es una es, injusticia climática, claro. es una realidad y tal como tú lo señalabas, Chile está dentro de los 10 países con mayor riesgos de los efectos del cambio climático, siendo que somos de los que menos tenemos la culpa en que esto ocurra. Y frente a esto, y para terminar, yo decía al principio que esta entrevista la estamos grabando a días de que tú partas junto a la comitiva presidencial a Emiratos Árabes. En una entrevista anterior estuve conversando con el secretario general de la SOFOFA y ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, donde hablábamos justamente de abrirse también a otros mercados, abrirse a otros sectores, no solamente lo tradicional nuestro, que es Europa, que es Estados Unidos, y particularmente también como principal socio comercial China, sino que también ir abriendo otras vías. Y él me mencionó específicamente Emiratos Árabes y se produce ahora esta gira, donde también tengo entendido que va la presidenta de la misma SOFOFA, Rosario Navarro, y donde tú también estás invitada a ir. ¿Cuáles son las expectativas de este viaje para ustedes como Acera? ¿Qué buscan en este viaje? El Estado, ¿qué está pensando cuando está pensando en Emiratos Árabes y otros mercados que a lo mejor después se van a ir también abriendo y diversificando, e insisto, tratando de buscar nuestra autonomía estratégica dentro de nuestras posibilidades como Estado? Claro, oye, bueno, primero decirte que para nosotros como Acera, un tremendo honor que por segunda vez nos hayan considerado en la comitiva presidencial de una visita de Estado que tiene además y persigue, la primera, como tú sabes, fui también invitada a ir a la gira a Alemania y a Suecia, un poco con el foco tecnológico de energías limpias, ¿cierto? Energías Muy renovables, importante Alemania en el tema, sobre todo de hidrógeno verde. hidrógeno verde como país, además Mm. mercado probable, ¿cierto? Pero también como un partner tecnológico en términos de las soluciones que se requieren, ¿cierto? Para la producción de hidrógeno verde y amoníaco. Entonces, súper importante que hacer este porque nos permite el uno a uno, o sea, de verdad que uno a veces dice, oye, pero esto van a puro viajar y todo. Mira, las agendas son súper intensas, súper intensas. Tenemos desde ya un diseño de reuniones, tanto en el viaje pasado como en este a Emiratos Árabes, y el objetivo es acercar los grados de separación que uno puede tener, imagínate, desde acá, o sea, con miles de kilómetros de distancia, sin entender cuáles son los agentes clave. Eso se acorta muchísimo, hay una brecha que se acorta muy rápido cuando uno participa de una gira así. Entonces, en el caso de Emiratos Árabes, el objetivo es, obviamente, financiación y tecnología, ¿ya? Esos son los dos grandes ámbitos en los cuales se persigue en el fondo que los distintos agentes y actores que vamos incluidos en la comitiva empresarial, ¿ya? Va también el presidente de la CMPC, así que súper importante es entender por qué el presidente de la CMC, perdón, va a Emiratos junto con Sofofa, va Acera, va también la Sociedad de Desalinización de Agua. O sea, tenemos un mundo bastante amplio en términos de además los sectores críticos para distintas transformaciones. Imagínate lo que es desalinizar agua del mar con la experiencia del punto de vista tecnológico, regulatorio, práctico, aplicado que tiene Emiratos Árabes en desalinización de agua de mar, ¿no? Em, entonces, hay básicamente instancias de intercambio. Se va a firmar un memorándum de entendimiento también con Emiratos Árabes para poder hacer intercambio tecnológico, intercambio regulatorio y también acceso de financiamientos que han salido profusamente en los diarios en los últimos días. Las envergaduras y los montos son increíbles, o sea, son cifras que probablemente, a ver, y esto muy claro, Paulina, no es que nosotros vamos a ir así poco menos que a firmar una línea de crédito y se nos va. No, vamos a ir a presentar oportunidades en donde
los financiamientos de origen, ¿cierto?, de Emiratos Árabes, hace sentido para quien en el fondo tiene esos fondos disponibles. Ah, no es ¿Ah? filantropía por No parte de es ellos en ningún filantropía, por caso. cierto, Sí, tampoco es un seguro, o sea, nosotros nadie va claro. a decir, oye, ya mira, y nos vamos a volver con un avión lleno de Mm, financiamiento, no. Entonces, vamos realmente en un espíritu muy pro país, personas que además tenemos distintos roles en la economía, distintas visiones, por cierto, eh, sin tendencias políticas que en el fondo te impidan colaborar de esta agenda país, de esta agenda Estado. Así que súper contenta y orgullosa. Y como te digo, foco en agua, energías renovables, almacenamiento de larga duración, hidrógeno verde y otras tecnologías de información que son muy importantes también. Hay una delegación científica también que está invitada. Y por supuesto, el sello, que yo creo que es importante señalarlo de este gobierno, siempre incluye, por ejemplo, una agenda con personas representantes de, el profesorado, de los sindicatos, o sea, para que en el fondo se haga un buen reflejo de nuestra composición de país, ¿ya? Así que muy, como te digo, honrada y contenta de participar de esta instancia. Podríamos conversar a la vuelta A la vuelta, de Emiratos sí. Árabes, además porque hay cosas que hay que aprender y hay que ver de una cultura tan distinta, ¿cierto?, a la nuestra, y de cómo la experiencia, imagínate, de desarrollar eh, un imperio económico en un desierto. O sea, uno tiene que pensar eso, ¿no? Donde no había nada, hoy día, a propósito, obviamente, de la explotación fósil, digamos, y Mm. todos entendemos el origen, ¿cierto?, de la riqueza del país o de los estados árabes, ¿cierto? Pero entender cómo ellos también están haciendo la transformación. Mira, la planta de concentración solar de potencia más grande del mundo está en Abu Dhabi, ¿ya? Y es una cosa, imagínate la escala, uno lo ve y realmente queda así, le falta el aire como para decir cómo se construyen estas tremendas infraestructuras y qué es lo que hace que estos países busquen ese tipo de soluciones de refrigeración, de desalinización, de energía, ¿no? Y que nosotros también podemos acceder y emular a propósito de la experiencia de la visita. Bueno, esperaremos entonces la vuelta De todas maneras, de esta gira, ver qué es lo que pasa. Seguramente cuando emitamos este programa ya tendremos algunas novedades, pero podremos conversarlo también en capítulos siguientes. Así es que te agradezco, Analía. Creo que es muy importante que de manera pedagógica se puedan entender estos temas tan complejos para que cualquier ciudadano pueda ver este capítulo y pueda entender de la importancia que tiene, por un lado, lo que significa la matriz y una política energética para un país, para cualquiera sea este, los riesgos que hay aparejados tanto en el mundo como a nivel regional, nacional e incluso local, pero también las características que tiene nuestro país, las cuales con una visión de mediano y largo plazo, debería sortear las coyunturas de corto plazo y sobre todo aquellas que entran en un juego bastante nefasto de política partidista, electoral, que al final termina perjudicándonos a nosotros en general, claro, a la yo ciudadanía. siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros, y yo particularmente, yo soy una crítica optimista, o sea, a mí de verdad que hay que señalar las cosas que no están bien, pero ser optimista en que se pueden mejorar, disponerse en el fondo en la mejor de nuestras versiones eh, para poder colaborar con el entendimiento, con la difusión. Nosotros como Acera, independiente que somos un gremio, una asociación de empresas, nos importa mucho el factor educativo, por eso tenemos un gran acercamiento, por ejemplo, con universidades, con institutos técnicos, con colegios. Tenemos un montón de material en nuestra página web, les invito a revisar www.acera.cl. Hay mucha información, muchos estudios, algunos son muy técnicos, pero también hay definiciones que, por ejemplo, para una familia con niños que pueden entender qué es lo que son las energías renovables, ahí está en nuestro sitio web, así que muy contento y disponible siempre para colaborar en el mejor entendimiento de este mundo. Muchas gracias, Analía, y suerte en el viaje. Muchas gracias a ustedes también.
Y a ustedes, bueno, ya saben, cada semana nos vemos en este capítulo, en este programa de la región al mundo, donde tratamos de manera pedagógica, de la manera más sencilla posible, poder llevarles temas bastante complejos como el día de hoy, pero para que lo puedan entender y sepan que finalmente se trata de asuntos que tienen que ver con la vida diaria de cada uno de nosotros. Así es que próxima semana, nuevo capítulo, nuevo invitado, invitada, nuevo tema, pero siempre con el sello de la región al mundo. Hasta pronto.